Hola, hola. Seguimos con los resúmenes del tomo 12 de los diarios de la boticaria. Esta es la historia de Chue y nos la cuentan en el prólogo y en los capítulos 25 y 26. Así que sin decir más, cuidado con el spoiler. Los primeros años de vida de Chue fueron muy fáciles al lado de su padre y madre. Su madre era una hermosa extranjera que no sabía el idioma y su padre había sido un rico y exitoso comerciante, quien se enamoró de la belleza extranjera, a quien conoció cuando el padre de Chue estaba realizando un viaje cerca de la frontera con otro país, ya que era comerciante y estaba haciendo negocios ahí, cuando de pronto su barco se encontró con otro que había naufragado, y en ese barco viajaba supuestamente una hermosa mujer que al poco tiempo el comerciante desposó. Un año después, nació su única hija y fue su madre quien la bautizó con el nombre de Begura. A su padre le pareció adorable ese nombre, pues era el nombre de un pajarito. Los tres compartían una vida feliz y acomodada. Pero todo cambió 3 años después, cuando la madre de Begura desapareció y su padre no hizo otra cosa más que buscar a su señora, lo que lo llevó a la muerte cuando el barco en el que viajaba naufragó. A sus 9 años de edad, Begura quedó desamparada, pues sin padres ni tutores que cuidaran de ella, los sirvientes que tenía en su casa le robaron todo, menos unas cuantas monedas de oro que le dejaron algunos sirvientes medio arrepentidos. Cuando vivía su padre, alguna vez le había dicho que si pasaba algo malo, acudiera a la iglesia, así que lo recordó y con las pocas monedas en sus manos llegó a la iglesia del pueblo. Cuando llegó a la iglesia, los clérigos quisieron ponerla en una casa de beneficencia, pero Begura era muy inteligente y sabía que en poco tiempo le robarían sus monedas de oro y luego la pasaría muy mal. Entonces se enteró que un sacerdote estaba planeando un viaje para evangelizar a los paganos del este y le pidió que la llevaran con él. Esta era una petición que ningún niño le había hecho, pero aún así se negó, pues pensaba que solo sería un estorbo en el viaje, ya que tenía que estar fuerte para soportar enfrentamientos con los herejes a lo largo del camino, y ella era una niña débil. De pronto recordó las escrituras del libro sagrado de la religión de su padre y las recitó. Con esto demostró que podía ser útil en la evangelización. Además, la gente del este confiaría más en ella, pues tenía los rasgos asiáticos de su madre. Así emprendieron el difícil viaje y tardaron todo un año en salir del show y entrar a Lee. Durante este tiempo, el maestro sacerdote le dio a Begura copias de las escrituras sagradas en todo tipo de idiomas y le ordenó que se las aprendiera a la perfección, pues eso era cuestión de vida o muerte. El maestro sacerdote era rudo, pero la cuidaba bien. Ahora estaba preocupado porque ya habían sido perseguidos innumerables veces por herejes que estaban en contra de la doctrina de la iglesia. A veces, los herejes los encarcelaban o los torturaban. El tiempo que pasó junto a este grupo de eclesiásticos no fue nada fácil, pues tenía que trabajar en lo que fuera o en lo que pudiera para poder comer, ya que los sacerdotes eran pobres y no alimentaban a los sirvientes que viajaban con ellos. Por lo tanto, Begura recurrió a todo tipo de trucos. A veces lloraba enfrente de las señoras ricas para que le dieran dinero. Otras veces jugaba y entretenía a los niños del pueblo para que compartieran con ella sus meriendas. Y de vez en cuando la invitaban a comer en alguna celebración especial, en donde comía lo suficiente para compensar las veces que no podía. Una vez que llegaron a Lee, Begura cambió su nombre a Machue para parecer menos extranjera y aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Pero su meta no era el país de Lee, sino la capital occidental en donde creía que vivía su madre. A los 12 años, Chue se separó de los sacerdotes, pues ellos se quedarían por lo menos otro año en Lee. Al llegar a la capital occidental, Chue se dirigió a la finca más grande, pues en la ciudad un mercader le había dicho que ahí había visto a su madre una vez. Como la finca era muy grande y lujosa, difícilmente dejarían pasar a Chue, así que se escabulló hacia uno de los jardines en donde vio a su madre junto a 2 hermosas señoritas que parecían tener más o menos la misma edad de Chue. Las chicas estaban discutiendo entre sí y la mujer empezó a regañar a la más joven. Una de ellas llamó a la mamá de Chue madre. Chue se comparó con esas niñas y se dio cuenta de que ellas eran más guapas que ella, pues tenían el cabello rojo y los ojos verdes, además de ropa cara y delicadas facciones, mientras Chue tenía el cabello negro, la nariz chata y el cuerpo un poco robusto. Tal vez fue por celos o por algo que ni Chue logró entender, pero sin pensar en nada más salió de su escondite y caminó en dirección a las personas. Al verla, su madre supo de inmediato que era la hija que había abandonado en el extranjero, pero fingió que no sabía quién era, y sus hermanas y hermano, como siempre había sido
sido consentidos y muy arrogantes. Además, no sabían quién era esa pobre chica. Al verla, solamente le hicieron el feo. Le dirigieron frías palabras y miradas para después alejarse de ahí a toda prisa. Chue no sabía qué hacer o decir en esa situación, así que se quedó inmóvil como si estuviera congelada, mientras era abandonada por su madre por segunda vez. Ella se preguntaba para qué había pasado tantos años persiguiendo a su madre y cuál era el valor que su madre le había dado a su existencia, por lo que esperó a que se hiciera de noche y se coló adentro de la casa principal en la finca. Pero antes de que pudiera encontrar la habitación de su madre, un hombre la detuvo por la espalda y le dijo que si era un ladrón que le cortaría los dedos. Chue dijo que había ido a la casa a buscar a su madre y le mostró un viejo retrato que tenía de ella. El hombre se sorprendió de que esa señora tuviera una hija que nadie conocía. Entonces ella explicó que 3 años atrás su madre había conocido a su padre después de un naufragio y que al año nació ella. El hombre se rió y le dijo a Chue que era una inútil, por eso su madre la había abandonado hace años, pues solo la necesitó un tiempo para tener una identidad falsa, pero que en realidad nunca la quiso. Solo la usó y desechó cuando ya no le servía. Después se quedó evaluando a Chue de pies a cabeza y ella se dio cuenta de que si no mostraba su valor en ese momento, quién sabe lo que podría pasar, por lo que dijo sin dudar: puedo hablar mi lengua materna, la lengua Li, la lengua Chau, y puedo entender algunos otros. También puedo hacer matemáticas. Una vez viví en el agua durante una semana. Soy resistente al olor y tengo manos ágiles. Y de pronto empezó a hacer trucos de magia que había aprendido por imitación. Ella haría cualquier cosa para sobrevivir y para encontrar una razón a su existencia. ¡Qué ironía! Está mejor lograda que la otra, ¿no? Lo tengo. Muéstrame tus capacidades. Si vales la pena, te haré mi sucesora. Desde ese momento, Chue consideró a su amo el ministro Lu del Ministerio de Ritos, quien también era el líder del clan Mi, un clan súper secreto que ni siquiera los integrantes del mismo clan sabían con exactitud quiénes formaban parte del clan, el cual se había construido para servir a la familia imperial desde el anonimato. El clan Mi no estaba estructurado debido a la relación de sangre como todos los clanes nombrados, sino más bien se elegían a los integrantes debido a su utilidad y valor. Por ejemplo, si al hijo de un miembro del clan se le consideraba que no es apto para ser el sucesor del clan, entonces buscarían a alguien de afuera para que cumpliera con las cualidades necesarias para ser el sucesor. Algunos consideran al clan Mi como un clan con muchas líneas hereditarias, pues cada integrante busca un sucesor para formar la siguiente generación del clan. El clan Mi se especializó en inteligencia, por lo que para proteger este papel y cumplir con su rol, sus identidades siempre estuvieron escondidas. Unos años más tarde, el hijo mayor del clan Ma había cumplido los 16 años y se encontraba en edad casadera. Su familia quería que se casara pronto, pues debido a su poca salud física, temían que falleciera sin dejar un heredero. Pero además de su poca salud física, también tenía otro problema igual de difícil, pues tenía ansiedad social, lo que hacía que no quisiera relacionarse con ninguna persona. La unión entre el clan Ma y el clan Mi era algo que tenía que pasar sí o sí, pues así los dos clanes que existían para servir al emperador serían aún más fuertes de esta manera, por lo que a Chue de este modo le presentaron a su futuro marido, Baryu. El día en que se conocieron, Chue le pareció a Baryu un tanto insoportable, pues además de ser ruidosa, también era molesta, ya que no respetaba el espacio personal de Baryu y él, con su ansiedad social, no podía aceptar que ella se acercara tanto. Pero de alguna manera, Chue lo notó y para sus siguientes visitas a la casa de Baryu, ella quiso ser más considerada con su futuro marido, por lo que le llevó un biombo de bambú que ella misma hizo para ponerlo entre los dos y que así él pudiera hablar con ella cómodamente. Las visitas eran cada vez más seguidas, por lo que después de un tiempo, Baryu se acostumbró a la presencia de Chue. Un día, Baryu le dijo a Chue que ella no ganaba nada casándose con él, pues como era débil, los hijos que tuvieran tendrían que ser adoptados, y que su hermana mayor, Mamei, sería quien los criaría. Chue estuvo encantada con la idea, pues no le gustaba la idea de dar a luz y criar niños, por lo que consideraba que Baryu sería un buen marido para ella. En la noche de bodas, su marido se armó de valor y quién sabe de dónde sacó fuerza para pasar la primera noche con ella, ya que a él le daba vergüenza como hombre dejar que ella hiciera todo el trabajo, así que mantuvo sus ojos cerrados todo el tiempo, pero hizo lo que debía hacer. Cuando Chue dio a luz, ella sostuvo a su bebé unos momentos antes de decir: realmente parece un mono. Ya sé que todo el mundo dice que se parece a ti, Baryu, pero ¿cómo lo saben? Bueno, dar a luz es agotador. La próxima vez dependerá de ti. Eso es imposible para mí. Su marido ahora podía hablar con ella sin necesitar la persiana de bambú. Pasó un momento antes de que Chue le pasara al bebé con cara arrugada. Abrázalo, no seas tímido con tu propio hijo.
Dicho esto, Baryu sostuvo a su hijo delicadamente durante un tiempo. Después quiso regresárselo a Chue, pero ella se negó a aceptarlo de nuevo, pues no quería que su hijo recordara la cara de su madre. Y pocos días después del parto, Chue regresó al trabajo. Ahí fue en donde Baryu estuvo convencido de que Chue era miembro del clan Mi y que algún día ella tendría que elegir a su sucesor, por lo que estar lejos de sus hijos era una especie de protección y muestra de afecto que le podía dar al bebé como su madre. Hablando de madres, su propia madre también pertenece al clan Mi, pero ella estaba en un rango bajo, pues al ser muy hermosa, pero nada inteligente, en realidad nunca le dieron tareas importantes. Decían que ella solo era un premio para amar, así que aprovechó su belleza para casarse con Gyoku-Oh. Pero ella estaba ansiosa de tener éxito en cualquier cosa y a cualquier precio, así que tomó un barco y se fue a Shou fingiendo que iba por trabajo, pero en realidad cometió muchos errores y por poco descubren su verdadera identidad, así que convenientemente se metió en un naufragio y se inventó una historia y conoció al papá de Chue, con quien se casó y formó una familia que duró solo 3 años, pues cuando tuvo la oportunidad de regresar a su país se fue, no sin antes llevarse toda la información de las exportaciones e importaciones que hacía su marido de ese entonces en su negocio como mercader. El viceministro Lu fue quien ayudó a su madre a escapar en ese entonces, y una vez que llegó a la capital occidental, se reunió con su esposo y sus hijos de antes, e incluso tuvo un tercer hijo al que nombraron Hulat. Y esta ha sido toda la historia de Chue hasta el momento. ¿Qué les pareció? Déjenme saber su opinión en los comentarios para platicar un poco ustedes y yo. Y también le agradezco mucho a nuestros talentosos amigos que nos han prestado su voz para este capítulo. También espero verlos a todos en el próximo spoiler.